Muchas bendiciones, amados hermanos. Por el presente tengo el honor de compartir con ustedes la biografía del apóstol Pedro, trabajo que ha sido efectuado por los grupos 3 y 4 del grupo básico del Seminario Bíblico Gamaliel. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Vamos entonces a compartir algunos acontecimientos importantes en la vida de este principal apóstol del Señor Jesucristo. Primero que nada, vamos a ver que según la Biblia en Juan 1:44 se menciona que Pedro era natural de la localidad de Betsaida, pero que posteriormente él va a residir a Capernaum, en donde juntamente con su hermano Andrés, su padre Jonás, y los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, se dedicaban al oficio de la pesca en el mar de Galilea, también conocido como el mar de Genesaret o el mar de Tiberíades o Tiberias, en donde trabajaban desde muy temprano en este oficio de pescadores, ¿no? Vemos cómo aquí se dedicaba mucha gente a este negocio para la subsistencia, ¿verdad? La región de Galilea era una región bastante importante, pero que tenía pues características regionales, así como nosotros tenemos también en nuestro país nuestras diferentes regiones y cada uno tiene características propias, podríamos decir. Eh, Galilea era una ciudad o una región de Israel, como podemos ver en el mapa, que se encuentra en la parte norte. Al sur se encuentra Judea y al centro, en medio de los dos, se encuentra la región de Samaria, que históricamente por muchos problemas que tuvieron entre ellos, habían mucha hostilidad que habían entre estos grupos de personas, a pesar de que eran de un mismo origen, pero que por cuestiones de diferencias religiosas se habían pues distanciado y tenían mucha hostilidad los unos con los otros. Recordemos ese pasaje de Juan capítulo 4 de la mujer samaritana que cobra tanta importancia cuando menciona que Jesús tuvo que ir a la región de Judea y le era necesario pasar por Samaria. Bueno, si vemos el mapa, necesariamente para ir de un sitio al otro, se tendría que pasar por Samaria, pero los judíos, justo en vista de esta hostilidad que existían, rodeaban el lugar para no tener que pasar por Samaria, ¿no? Iban por la región de Decápolis, Perea, y entraban a Judea sin tocar tierra samaritana. Pero en esta ocasión narra la historia que Jesús cruza justamente porque le era necesario y obviamente que vemos el, el trabajo que realizó Jesús y cómo la gente de Samaria también llegó al conocer la palabra del Señor gracias a esa intervención de la mujer samaritana y de Cristo en ese lugar. Bien, hermanos, decíamos que Galilea entonces es una región que tiene sus propias características. El historiador Flavio Josefo menciona que los galileos eran aficionados a la innovación. Por naturaleza, estaban dispuestos al cambio y a la sedición. Estaban también dispuestos a seguir a un líder y a iniciar una insurrección. Eran de temperamento vivo y dados a la riña. En el Talmud de los judíos también se puede leer que mencionaba también que los galileos ansiaban más la honra que el dinero. Eran personas que buscaban la honra, eran gente precipitada, impulsiva, emotiva, que era fácilmente excitable por el atractivo de una aventura y leales hasta el fin. Estas características regionales, hermanos, que tenía la Galilea, eran muy evidentes en cada uno de los discípulos y principalmente en el personaje que nos estamos abocando en esta oportunidad, que es el apóstol Pedro. Recordemos que él era un hombre muy emotivo, muy impulsivo, ¿verdad? Muy excitable, como toda la gente de esa región era descrita, ¿no? Gente emprendedora, impulsiva, lista de apoyar una causa nueva e insólita y abierta a un cambio de orden. Estas características galileas marcaron fuertemente en Pedro y mancharon su testimonio, como lo vamos a ver más adelante. Estos elementos contaminaron su fe,
Por consiguiente, Pedro tuvo que atravesar muchas pruebas específicas para ser purificado de su mentalidad galilea. Esto manifestó claramente en Jacobo y en Juan, así como en el resto de los discípulos. Por otra parte, también poseían una apertura de espíritu, una cualidad necesaria para seguir el mover de Dios, para el siguiente mover de Dios. Vamos a ver, hermanos, más adelante estas condiciones o características. Pedro tenía un carácter muy particular, que lo vamos a analizar enseguida. Antes de ello, vamos a hablar algo sobre Pedro, que fue uno de los más prominentes apóstoles del Señor, a quien Jesús le cambia su nombre de Simón y le llama Pedro o Cefas, o que significa piedra, ¿verdad? Le cambia el nombre al nombre de Pedro. Como él había nacido en Galilea y como decíamos de los galileos, por su origen y su regionalismo, él tenía ciertas características. Estaba lleno de provincialismos y en cuanto a su pronunciación y su dicción, él, al igual que su hermano Andrés y los hijos de Zebedeo, se dedicaban a la pesca en el mar de Galilea, como decíamos, y en esta época de Cristo, Cristo ministraba en la ciudad de Capernaum, a donde ellos también habían ido y donde estaban trabajando en Capernaum. Fue justamente Pedro presentado a Jesús por su hermano Andrés, como podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Luego de un periodo en el que acompañó a Jesús en la primera parte de su ministerio en Judea, Pedro volvió a su ocupación habitual de la pesca. Al comenzar el ministerio de Cristo en Galilea, Pedro y Andrés, junto con Jacobo y Juan, fueron llamados por Jesús para estar con él y formar parte y aprender a ser ya no pescadores, sino pescadores de hombres. Dios les da ese privilegio a estos hermanos para que formen parte de un grupo selecto que iba a dedicarse ya no a la pesca en el mar de Galilea, sino a la pesca de hombres alrededor de todo el mundo, que los iba a conducir justamente al conocimiento de la palabra del Señor, a traer el Evangelio a los no alcanzados. Dios en su misericordia llamó a estos varones y los utilizó grandemente para cumplir esta misión. Entonces Cristo forma un círculo de discípulos y había un círculo más íntimo que estaba conformado justamente por Pedro y por los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Estos tres apóstoles tuvieron el privilegio de ser testigos presenciales de la transfiguración y también la agonía en el huerto. Pedro era el vocero natural, era un líder innato. Por su confesión de fe, Pedro se identificó con Cristo, la roca verdadera. De esta forma también Pedro se convierte pues en esa roca, en la Petra, que estaba compuesta por Pedro y los demás apóstoles unidos por la fe en Cristo, que es la piedra angular. Y con ello juntos construir la iglesia triunfante de nuestro Señor. Pedro destacó siempre. En los evangelios lo vemos en muchas ocasiones, en muchas participaciones. Por ejemplo, en el pago de los impuestos del templo, lo vemos en la consulta que hace sobre cuántas veces se debe perdonar al hermano. Los vemos también en las palabras que le hace recordar que dejen todo, que ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Su figura sobresale en los acontecimientos de la pasión. Él llamó la atención de Jesús con respecto a la higuera que se había secado y junto con otros tres preguntó a Jesús acerca de su predicción referida al templo. También cuando Juan fue encargado de preparar la Pascua, Pedro estaba con él, junto con él. Pedro se opuso también a que el Señor le lavara los pies
en el aposento alto, ¿sí? Pero cuando el Señor Jesús le dijo la implicancia de su negativa, entonces automáticamente Pedro cambia de parecer y le dice, bueno, no solo los pies, también lávame entonces las manos, la cabeza, todo el cuerpo, ¿no? Le pidió a Juan que averiguara la identidad de aquel que entregaría a Jesús y resueltamente contradijo a Jesús cuando cuando fue advertido de sus inminentes negaciones. En el huerto de Getsemaní, cuando fue elegido junto a Jacobo y Juan para velar con Cristo, se quedó dormido. El celo carnal en su celo carnal quiso defender a Jesús, cortando la oreja de Malco. Huyó junto con otros discípulos cuando Jesús fue apresado. También luego fue a parar al templo, perdón, al patio del sumo sacerdote donde fue llevado Jesús, pero lamentablemente en esa ocasión negó a Cristo. Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, Pedro negó 3 veces al Señor. Luego, cuando la mirada de Jesús se posa sobre él, él llora amargamente, porque reconoció en su momento lo que había causado ese problema, ¿verdad? De que él había negado al Señor. Él había dicho poco atrás de que él jamás lo haría. Él le había dicho al Señor que él, aunque los demás se retracten, aunque los demás lo dejen, él nunca lo iba a hacer, ¿sí? Pero sin embargo, el Señor le hizo ver de que él estaba equivocado y que él lo iba a negar. Las palabras de Pedro cuando él dijo que no lo iba a negar al Señor fueron muy sinceras, estaban en el fondo de su corazón, pero la carne lamentablemente es débil y en ese momento en que fue acusado y fue reconvenido por algunas personas de que él era uno de los discípulos y que también había estado con él, y hasta por sus características galileas se notaba que él era uno de ellos. Pedro dijo, no, yo no lo conozco, y lo negó 3 veces al Señor. Qué triste, hermanos, pero también vemos cómo él se arrepiente de corazón. En estas características así un poco antagónicas podemos ver cómo en un momento es impulsivo, en otro momento es cobarde. Él vio a Jesús caminar sobre las aguas y dijo, bueno, si tú eres Cristo, manda que yo también camine sobre las aguas, ¿no? Si ordena. Y Jesús le dijo, ven, él baja, efectivamente empieza a caminar en el agua, pero pasa un momento y ya no quiso continuar, ¿verdad? Porque vio que el viento soplaba y tuvo miedo, tuvo temor. También vemos el temperamento tan colérico cuando fue capaz de cortarle la oreja a este Malco. Y después lo vemos a un Pedro acongojado, a un Pedro que llora de todo su corazón amargamente porque se dio cuenta de que había traicionado al Maestro. Él reconoció que Cristo era el Hijo del Dios viviente, pero después fue piedra de tropiezo para el Señor, que tanto así el Señor Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no eh, estaba diciéndole que no se entregue, que no deje, no se haga, que no se cumpla el que él sea tenido que llevar a ser parte de ese sacrificio que iban a hacer con él. Pero también vemos posteriormente, pasado el tiempo, llegado la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Como los discípulos, habiendo pasado unos 54 días de que Jesús había partido, ven cómo empiezan a caer como lenguas repartidas como de fuego y caen sobre cada uno de ellos y son revestidos de un poder especial, se llenan de la presencia del Espíritu Santo y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Y con ese fuego del Espíritu, Pedro
empieza a predicar a la gente que se había congregado en aquel lugar, y con la predicación de Pedro se convierten 3.000 almas. Pedro luego fue en un crecimiento continuo, cada día su transformación iba siendo más evidente, hasta el día de su muerte, en que según la tradición muere de cabeza, sí, crucificado, pero cabeza abajo. No hay referencias en la Biblia, a excepción de un pasaje en el Evangelio de Juan, en donde menciona en el capítulo 21, versículos 18 y 19, dice que Jesús le dijo: cuando joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando viejo extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro iba a morir y glorificar con su muerte a Dios. Y luego le dijo: sígueme. Entonces, hermanos, esa es una referencia en la Biblia, no tan clara, según la tradición y según algunos de los autores de los primeros siglos, se atribuyó a este sacrificio del Señor, perdón, de Pedro, por tradición de que efectivamente fue crucificado cabeza abajo. Lactancio, en su obra sobre la muerte de los perseguidores, menciona que mientras Nerón reinaba, el apóstol Pedro vino a Roma, y que luego de estar en Roma, con el poder de Dios, con el poder del Espíritu Santo, él hacía muchos milagros, había hecho muchos milagros y había convertido a mucha gente. Entonces, esa gente había llegado pues a la verdadera religión y eran fieles y eran firmes al Señor. Cuando esta situación llega a oídos del emperador Nerón, observó que no solo en Roma, sino que en otros lugares también habían grandes multitudes que se rebelaban todos los días contra la adoración de los ídolos y condenaban pues esas viejas costumbres que habían tenido de adorar a los ídolos. Sabemos que Roma era un pueblo muy idólatra, tenían dioses para todos los gustos, ¿verdad? Y sin embargo aquí vemos cómo la nueva religión había seducido a muchos, y para Nerón esto era algo que no lo podía permitir, algo que él quiso combatir de todas maneras, así que él se apuró para arrestar y dar muerte a Pedro, y también hizo lo mismo con Pablo. Entonces, hermanos, vemos cómo Pedro va teniendo una transformación de su carácter, de su forma de ser, hasta llegar a ser una persona que realmente llegó a sufrir por el Señor, ¿no? Hasta el punto de morir en la cruz, así como el Maestro, pero él dijo que él no era digno de morir como el Señor y fue crucificado cabeza abajo. Los evangelistas insisten en el lugar destacado que tenía Pedro entre los discípulos. Pedro formaba parte del grupo más íntimo de Jesús. Estaban Pedro, Jacobo y Juan, quienes fueron testigos, por ejemplo, de la transfiguración de Cristo. Ellos estaban presentes en los momentos más cercanos. En algunos lugares, en algunas ocasiones, Jesús los había llamado a ellos, solamente a ellos, ¿no? Para que vengan a estar con él. Los llamó aparte. En la confesión que hace en Cesarea, cuando Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo?, Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Pedro aquí actúa como representación de los demás. Él responde por todos, ¿no? Él responde por todos, hace una especie de representación de sus compañeros, de los demás apóstoles del Señor. Fue testigo de la transfiguración. También podríamos decir
que la declaración de la jactancia de Pedro en el relato de Marcos capítulo 14, de los versículos 29 en adelante, cuando Pedro dice, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizo, ¿no? Y dice Jesús, de cierto te digo que tú, perdón, antes que cante el gallo, dos veces me habrás negado 3 veces. Pero él, con insistencia, decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Realmente estaba en el corazón de ellos el decir que no iban a negar a Jesús. Ellos obviamente no pensaban hacerlo. Pero llegado el momento, Pedro negó al Señor, ¿no? Su debilidad es tan evidente, así como también sus promesas de lealtad al Señor. El mensaje de la resurrección señala especialmente a Pedro, y él es el que recibe una manifestación especial de Cristo resucitado, como vemos en Lucas capítulo 24, verso 34, en el que menciona, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Aunque su papel en el cuarto evangelio sea más atenuado y Juan, el discípulo amado, juega un papel más importante, la intervención de Pedro siempre parecía decisiva, ¿no? Esa participación de él, por ejemplo, en el relato cuando se habla del pan de vida, ¿sí? Y la gente empezaba a apartarse del Señor, Jesús le dice, y ustedes también se van a ir. Y Pedro le dice unas palabras, ¿a dónde vamos a ir, Señor? ¿A quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Una participación muy decisiva del apóstol Pedro en esta ocasión, en el relato del Evangelio de Juan. En la Iglesia Apostólica, los capítulos primeros del libro de los Hechos narran básicamente acontecimientos en la vida de Pedro, ¿no? Pedro toma un papel directivo en la comunidad naciente. Él era un líder nato, como decíamos, y entonces como líder, él toma un papel directivo, un papel de cierta preponderancia, ¿no? Su predicación estaba centrada en la resurrección de Cristo, el testimonio de todo este grupo apostólico, y él era vocero ante las autoridades, agente de juicio y en algunas ocasiones. En la primera misión de extensión también ejerce el liderazgo. El Espíritu Santo abre a través de la misión a los gentiles, en el caso de Cornelio, aunque esto le acarrea críticas de los propios cristianos. Pese a su falla cuando dejó de comer con los cristianos gentiles en Antioquía, y vamos a ver este relato un poco más adelante, Pedro es un defensor de la apertura de los gentiles. Después de la muerte de Esteban, se desconoce la carrera de Pedro, pero hay alusiones a su presencia en distintos lugares, en el Asia Menor principalmente, en su prisión en Jerusalén, Antioquía, Corinto, el norte de Asia Menor. Aunque sin mucha razón, se ha discutido la antigua tradición de la estadía de Pedro en Roma, ¿no? Casi no tiene, no cabe duda de que Pedro escribió desde allí las epístolas, las 2 epístolas generales que llevan su nombre, ¿no? Primera de Pedro y segunda de Pedro. Es fuerte la tradición que afirma que Pedro ofreció mucha información para el Evangelio de Marcos. Se dice también que él fue muerto bajo la persecución de Nerón, como dijimos, según la tradición, que fue martirizado y murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Vamos a analizar ahora, hermanos, 18 áreas en la vida de Pedro que necesitaban una conversión para que él pudiese fortalecer a sus hermanos.
el Señor les dijo, apacienta mis ovejas, ¿verdad? Entonces él, para apacentar estas ovejas, primero tenía que trabajar en su carácter, que como hemos dicho, esa transformación de Pedro fue una transformación gradual. Y vamos a analizar algunos puntos justamente de esta característica. Como veíamos, Pedro era una persona impulsiva que rápidamente tenía él que hablar y decir a veces cosas de las cuales después se arrepentía, ¿no? En algunos pasajes de la Biblia vamos a encontrar acontecimientos en la vida de Pedro, como este caso de Hechos capítulo 10, versos del 13 al 14, en las cuales podemos ver que el Señor le hace ver una visión, ¿sí? Un manto que contenía animales de todo tipo. Habían todo tipo de animales considerados por los judíos como animales impuros. Y Pedro tenía hambre, ¿no? Y el Señor le dice, mata y come. Entonces Pedro dijo, yo jamás he comido esas cosas inmundas desde mi juventud. ¿No? Él jamás había comido. En otro momento de la historia de Pedro, también vemos cómo cuando el Señor quiso participar en el lavamiento de pies con Pedro, Pedro dijo, no, 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 yo jamás voy a permitir que tú me laves los pies, ¿no? Pero claro, eso después se reconvino cuando Jesús le dijo cuál era la implicancia de no hacerlo, ¿sí? Pedro, en las imágenes que vemos acá, por ejemplo, dijo también que jamás iba a traicionar al maestro, jamás lo negaría, jamás estaría en su contra. Pero esta última imagen estamos viendo cómo después de haber cantado el gallo, él había negado al Señor. Y Pedro llora amargamente, ¿no? Cuando fallaba, perdón, cuando Pedro se preguntaba cuántas veces debía perdonar al hermano para no tener rencor, ¿no? Recordemos estas frases del Señor cuando le dice, y yo te digo, Pedro, que no solamente 7, sino hasta 70 veces 7. Pedro también preguntó al Señor, ¿y qué me van a dar? ¿Qué pues tendré? Lo vemos en Mateo 19:27, donde Pedro dice, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Miren, hermanos, hasta ese momento Pedro y sus compañeros tenían una escasa comprensión del llamado eterno que ellos tenían, que el Señor les había llamado para algo más grande, ¿no? Ellos solo pensaban hasta ese momento en lo terrenal, pensaban solamente en sus disputas de quién sería el mayor, ¿no? Como los hermanos que preguntaron, ¿y quién será el mayor en el reino de los cielos? ¿Qué pues tendremos? ¿Qué es lo que voy a conseguir yo? ¿Qué voy a conseguir para mí? Entonces, este era un área de que Pedro necesitaba que el Señor vaya transformando. ¿Qué es lo que voy a conseguir o cómo vamos a hacerlo? En estos 3 años y medio que fue el caminar de los discípulos con el Señor Jesús, Él fue tratando con cada uno de ellos y estos varones poco a poco fueron entendiendo que las motivaciones reales que debían llamarlos a ellos no eran esas que hasta ese momento ellos tenían. Ellos tuvieron que cambiar muchas de sus actitudes frente al Señor. Con el tiempo y con el andar, Pedro y los demás aprendieron ese verdadero propósito de la vida, que no es tener un gran ministerio o una apariencia de éxito, porque Cristo, que fue el Salvador del mundo, no vivió para el éxito externo, sino que Él estuvo dispuesto a padecer, dispuesto a la muerte y muerte en la cruz, con tal de lograr ese propósito de la salvación del mundo. Entonces, Él también nos ha llamado a nosotros, sus discípulos, para ser creyentes, pero que también busquemos esa corona incorruptible que vamos a recibir
¿no? En los cielos y no buscar la honra terrenal, como en algún momento pensaban los discípulos, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? Sin embargo, nuestro objetivo final debe ser otro, ¿no? Nuestra motivación y la motivación que Pedro tenía cuando empezó su ministerio era totalmente diferente. Pero el Señor le hizo ver esa verdad y Pedro también fue cambiando en esta área de su vida. En el siguiente ítem vemos que dice que Pedro siempre tenía algo que decir, aun cuando no había nada que decir, aunque sea por las puras, él tenía que hablar. Cuando se apareció en el monte de la transfiguración, cuando Cristo se transfigura, aparece con otros dos personajes, ellos reconocieron inmediatamente que se trataba de Moisés y de Elías. Entonces, Pedro dijo, maestro, es bueno que nosotros estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no se sabía lo que hablaba, ¿no? Pues estaban espantados. Pedro siempre se las arreglaba para tener algo que decir, aun cuando no había nada que decir, pero Pedro algo tenía que decir, ¿no? Como creyente, joven, impetuoso, su boca desenfrenada, puso lazo en muchas ocasiones. Santiago nos dice que la lengua realmente nos puede poner lazos, nos puede causar muchos problemas, ¿no? En Proverbios 10:19 dice que en las muchas palabras no falta el pecado, ¿no? Santiago, por su parte, dice que el que domina la lengua realmente tiene ese dominio propio, puede ser muy beneficioso, ¿verdad? Para uno, el tener la capacidad de poder dominar la lengua, que es un órgano muy pequeñito, pero causante de muchos males. También vemos en el punto 5, Pedro miró sus circunstancias y quedó privado de las palabras de la unción. En el relato de Mateo capítulo 14, versos 27 al 31, vemos que las palabras ungidas que recibimos de parte del Señor nos pueden ser robadas si apartamos la vista de nuestro Señor, si nosotros apartamos la vista del Señor. Pedro había empezado a caminar sobre las aguas, sobre el mar, pero sin embargo él empezó a ver luego las circunstancias, se dejó ver o mover por las condiciones externas, vio que el viento era que soplaba y de pronto él tuvo miedo y después de eso empezó a hundirse, ¿no? Esas circunstancias le privaron de la unción del Señor, privados porque él pudo haber incluso también caminado como el Señor y estar en pie sobre el agua, pero tuvo temor y ese temor y esa circunstancia, el temor a la circunstancia, causaron su fracaso. De camino a la tierra prometida, generalmente a todos los israelitas que salieron de Egipto, se les decía pues todas las bendiciones que iban a obtener en la tierra prometida, ¿no? Todas las promesas del Señor. Sin embargo, ellos empezaron a flaquear en su fe porque empezaron a ver la dureza de las dificultades en todo ese trayecto que tuvieron que ir atravesando, ¿no? Todas las penurias que pasaron en el desierto. Y la mayoría de ellos no recibió las promesas justamente porque las dificultades que se le aparecieron en el camino endurecieron su corazón. Y muchas veces esto es lo que pasa también con nosotros como creyentes, que ante las dificultades endurecemos nuestro corazón y nos perdemos de esas palabras de unción. En el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 22, dice, entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuán imprudente es el alumno que reprende al maestro, ¿verdad? El alumno está reprendiendo aquí al maestro diciéndole que no deje que esa de ninguna manera
acontezca con el Señor lo que él le había dicho que era necesario pasar. Pero es importante, interesante ver cómo el mismo Pedro fue quien dio esa revelación de que Jesús era verdaderamente el Mesías, pero rápidamente se convirtió en un canal de Satanás al decir que de ninguna manera esto te acontezca, queriendo poner en traba el propósito del Señor. Que muchas veces también nosotros nos dejamos llevar por nuestros deseos de la carne, digamos, y fácilmente damos cabida para que Satanás utilice eso como una ventana para poder desvincularnos o apartarnos del propósito del Señor, como estuvo intentando hacer con Jesús a través de la vida de Pedro. Otro aspecto importante en la vida de Pedro es que él mismo se puso pruebas innecesarias por hacer declaraciones atrevidas, imprudentes y precipitadas. En Mateo 26:33 dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aquí vemos cómo el problema de esfuerzo propio de Pedro, ¿no? Él confiaba en su carne, él confiaba en que él podía soportar cualquier cosa y que nunca iba a escandalizarse, ¿no? Como dice Gálatas 6:13, confiar en la carne y gloriarse en la carne son expresiones que usan para referirse a personas que confían en su propia fuerza, que son orgullosas de su habilidad que tienen para resolver un asunto, sin contar con la gracia de Dios. Y justamente esta es una trampa en la que Pedro cayó innecesariamente porque él solo se puso esta traba, ¿no? Que estaba haciendo o siendo, digamos, utilizado aquí por Satanás. Y lamentablemente esta situación casi acaba con Pedro, porque él luego de darse cuenta, después de negar a Cristo, de lo que había pasado, él quiso retroceder, quiso ir atrás y ya estaba tan dolido y tan triste en su corazón que de verdad pensó de alguna forma ya dejar todo, tirar la toalla, ¿no? Pero el Señor lo levantó una vez más. Cuando Cristo le dice que antes de que el gallo cante 2 veces tú me habrás negado 3, él con más insistencia decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré también. Y también todos los demás, todos los otros discípulos decían lo mismo. Todos decían, no te negaremos, Señor. En estos 2 pasajes últimos vemos cómo Pedro literalmente está argumentando con Cristo, ¿no? Está diciéndole, reconviniéndole que él eh, está equivocado, que él sí es capaz o que él sí es posible de cumplir con lo que está diciendo, porque como decíamos, Pedro está confiando en su carne, ¿no? Él está confiando en sí mismo, no está siendo muy correcto, aun cuando sí era sincero en su corazón, porque estas palabras no las decía pensando hacer lo contrario, ¿verdad? Pedro decía, yo no soy así, Señor, yo jamás haré esto, yo no te entregaré, yo no te negaré, yo no seré, no me escandalizaré, ¿no? En otras palabras, Señor, tú no conoces mi verdadero carácter. Yo sí soy capaz, yo sí puedo, pero la verdad, hermanos, es que ninguno de nosotros conoce con exactitud en su totalidad dimensión lo que hay dentro de nuestros corazones, ni cuáles son las reacciones que tendríamos bajo presión en ciertas circunstancias, en ciertas situaciones. Nosotros realmente por nuestra parte debemos actuar con mucha humildad. Y como el Señor nos enseña en su oración del Padre Nuestro, decir, Señor, no nos dejes caer en tentación, sino que más bien líbranos de todo mal.
no confiar en nuestras propias fuerzas, sino pedir que el Señor sea obrando en nosotros para que Él nos libre de todo mal, de todo problema, de toda complicación, y no seamos nosotros mismos metiéndonos en esas complicaciones. También vemos cómo Pedro aseguró al Señor, diciendo: Señor, dispuesto estoy. Y Cristo le dijo: no, no lo estás. ¿No? En primer lugar, porque no era la voluntad de Dios que Pedro en ese momento esté dispuesto, como dice en versículo 33 del capítulo 22 de Lucas, ¿no? Dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Cristo le dijo: no, no lo estás. Entonces esto como que a Pedro le descontroló por un momento, ¿no? Pero Pedro realmente no entendía en ese momento que realmente la gracia del Señor nos capacita, esa gracia que es esa capacitación divina para llevar a cabo las cosas del Señor. Esa capacitación no está dada para que nosotros hagamos las cosas que queramos, sino aquellas para las cuales el Señor lo ha dispuesto y que están dentro del plan del Señor. Entonces hay muchos cristianos que pueden ser muy entusiastas para el llamado de Dios, pero no tienen la más mínima idea de las faltas específicas que tienen en sus propias vidas. Moisés trató sin ningún éxito de empezar su propio ministerio. No estaba sincronizado con los propósitos de Dios. Se le había adelantado a Dios por varios años y todavía necesitaba mucha preparación. Que ese error no sea nuestro, hermanos. Todo puede ser posible en los tiempos de Dios siempre y que estén en los planes del Señor, ¿no? Dice que Pedro se metía a causas que no le correspondían, ¿no? Él estaba dispuesto a ir a la muerte, incluso dijo en esa ocasión. La naturaleza impulsiva de Pedro fue la que lo indujo a meterse en esas causas equívocas. Prueba de ello es el versículo 10 del capítulo 18 de Juan, cuando Pedro precipitadamente saca la espada y le corta la oreja a Malco. Entonces Pedro estaba muy enfadado por lo que había ocurrido y quiso tomar las cosas por su mano, ¿no? Venganza por la mano. Pero sabe el Señor que ese no era digamos, la forma correcta de actuar, ni tenía la motivación correcta, sino que Pedro, en su propio deseo de defender al Señor o de querer hacer algo para él, hizo lo que él creyó correcto, pero no era lo correcto para el Señor, ¿no? Nos metemos en causas equivocadas, creyendo que estamos haciendo lo correcto por ser impulsivos, ¿no? Ese es un error muy frecuente que también vemos en muchos ministros, en muchas personas que buscan hacer la obra de Dios, pero no están haciendo las cosas siguiendo el plan de Dios. Y ese debe ser nuestra búsqueda, ¿no? De hacer las cosas, pero siempre buscando que estén dentro de lo que el Señor desea para nosotros y que esté dentro de sus planes y no que sea de nuestra propia idea, ¿no? Y continuando la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo Pedro, también la fe de Pedro, estaba mezclada con sus propias ideas y suposiciones y necesitaba purificación. En Lucas 22:32 dice: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hermanos, hemos visto en el pasaje anterior, en el ejemplo anterior, cómo la fe de Pedro estaba mezclada con sus propias suposiciones, ideas. Él creyó, ¿no? Que cuando
cortó la oreja de Malco, estaba haciendo algo correcto, y no fue así. Él estaba actuando por su propio impulso y después terminó en una vergonzosa humillación, ¿verdad? Un fracaso humillante, porque estaba haciendo las cosas no como a la manera de Dios, sino a su propia manera. También vemos que hay situaciones que el Señor no permite porque no es el tiempo. Pedro dijo, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y a morir si es necesario, ¿verdad? Pero no era el tiempo de Dios para que Pedro muera, ni mucho menos para que vaya a la cárcel, ¿no? Él todavía tenía un propósito que tenía que cumplir y un tiempo de ministerio que fue muy importante, por cierto, pero tenía que darse ese proceso, darse ese tiempo y no era el tiempo de Dios. Entonces a veces mezclamos con nuestro propio pensamiento, con nuestra propia suposición, nuestra fe. Y no es así, sino que debemos dejar las cosas que sean hechas a la manera del Señor y dejemos descansar todas nuestras cosas en Dios. Que nuestra fe descanse en la suprema voluntad del Señor. Amén. Pedro luchaba con el autorrechazo y necesitaba que lo volvieran a admitir en público. 3 veces dijo el Señor a Pedro delante de los demás, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Al hacerlo Cristo públicamente, reincorporó a Pedro a su ministerio. Pedro, recordemos, después de estos fracasos que había tenido con el Señor, estaba tan derribado, estaba tan humillado, después de haber negado al Señor, que la fe realmente le faltaba, ¿no? Y ya no podía predicar, ya no había ese ímpetu, ya no había ese deseo, porque sentía en sí mismo el fracaso y sentía el arrepentimiento de lo que había hecho. Había un bajón espiritual muy tremendo, ¿no? A veces los ministros del Señor cometen alguna falta y tienen esos bajones espirituales, ¿no? Entonces, cuando estamos viviendo en las alturas espirituales del Señor, estamos muy fuertes, pero si caemos en algún profundo bajón, realmente es necesario que Cristo nos ayude a salir de ese hoyo y nos ayude para que podamos ser nuevamente piezas claves en el desarrollo y en el crecimiento de la iglesia del Señor. Pedro también fue uno de los que fue llamado por el Señor Jesús para acompañarlos en el momento de dolor, en ese momento en que él iba a ser entregado, y llamó a 3 de sus discípulos más cercanos, uno de ellos Pedro, y los 3 se quedaron dormidos, ¿no? Mientras el Señor estaba padeciendo por todo lo que iba a pasar, ellos se habían quedado dormidos. Aunque todos te abandonen, había dicho Pedro, yo nunca lo haré. Y también después de esto, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero resulta que ahora no podía permanecer despierto, ni siquiera una hora, mientras su maestro agonizaba por el dolor que le embargaba en aquella ocasión, ¿no? La fuerza de voluntad de Pedro y su determinación habían decaído, ¿no? Cuestión de pocas horas. Pedro escribió en su primera epístola, aproximadamente la primera epístola de Pedro se escribió 35 años después, y él escribe, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Pedro había descubierto que el hombre en su mejor estado, lleno de intenciones buenas, autofortaleza y logros propios, es semejante a la gloria de una flor que pronto se marchita. Solamente lo que es forjado en nuestras vidas por la eterna palabra de Dios puede prevalecer ante la prueba del tiempo y de la presión. En el punto 14 vemos que Pedro avergonzó e hizo quedar mal a Cristo cuando en su ira le cortó la oreja a un hombre,
a Malco, ¿verdad? Él desenvainó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha, ¿no? Jesús le dijo, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Durante todo el tiempo del ministerio de Cristo, ¿no? Cristo les había enseñado a todos sus discípulos a que no pongan resistencia. Les había dicho, si alguien te pega en una mejilla, preséntale tú también la otra. Y así, la reacción defensiva de Pedro obedecía totalmente, o contradecía, mejor dicho, totalmente el mensaje de Jesús. Todo lo que les había enseñado era totalmente contrario. Sin duda, esto estaba siendo motivado por el carácter impulsivo de Pedro. La espada realmente representa la palabra del Señor, como lo sabemos, ¿no? Y la oreja representa el órgano de la audición. Entonces, muchas veces los cristianos jóvenes y entusiastas hacen un mal uso de esa palabra y cortan a la gente la facultad de oír. La espada debe ser usada con habilidad, con mansedumbre y con sabiduría, de tal manera que no cortemos el oír de la gente. A veces con nuestras actitudes, con nuestra forma de actuar frente a diferentes circunstancias, hacemos que la gente ni siquiera quiera oír el mensaje de salvación. Y nuestro comportamiento es de una forma que avergüenza al Señor, que no es propia de un discípulo de Cristo, tengan por seguro que la gente no va a escuchar esta palabra y realmente van a ver como algo vacío, porque si no predicas lo que tú mismo crees, entonces la gente cómo puede creer en algo que ni tú mismo estás creyendo. Entonces, lamentablemente, también tenemos que ser correctos en nuestra forma de actuar, y si actuamos mal, la gente va, lamentablemente, como decíamos, a dudar de la palabra y del efecto de la palabra del Señor. Pedro también en su carácter impulsivo irrumpía en escena sin pensarlo. En Juan 20, del 3 al 6, menciona que salieron Pedro y el otro discípulo, dice, pero el discípulo a quien Dios amaba, que es Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. De nuevo, aquí podemos ver, hermanos, una acción de Pedro que ilustra pues su naturaleza impulsiva, ¿no? Juan llega rápidamente corriendo, se detiene en la entrada y no es capaz de entrar. Pedro viene después, pero él ingresa al lugar, ¿verdad? Y solo se detuvo allí para observar en un éxtasis reverente, ¿no, Juan? Pero Pedro, él en cambio, precipitadamente entró al sepulcro para ver lo que había ocurrido, ¿no? Él no lo había meditado dos veces, él no se detuvo como Juan. Y él llega, inmediatamente ingresa para ver lo que había ocurrido. De joven, Pedro era como un potro con la rienda suelta. ¿Cómo es un potro con la rienda suelta? Si ustedes dejan un potro y no amarran las riendas, de seguro que ese potro va a querer irse por donde se le plazca, ¿verdad? Juan 21, 18 al 19 dice, de cierto te digo, cuando eres más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte habría de glorificar a Dios. Y dicho esto, dijo, sígueme.
Pedro de joven había tenido pues un carácter muy impulsivo, ¿no? Él era así, era impulsivo, era muy, en cierta forma, rápido para hacer las cosas, a veces sin pensarlo, sin meditar en lo que estaba haciendo, ¿no? Y en la comparación con un potro que está sin riendas, que puede ir de aquí para allá y que hace su propia voluntad, aunque realmente esto nos muestra que un potrillo que hace su propia voluntad, que va de aquí para allá, realmente no tiene mucho valor, ¿verdad? Pero cuando ya está puesto las riendas y ya tiene un, es siendo, digamos, dominado, siendo llevado por sus amos, entonces ya es de utilidad. El Señor estaba poniendo pues esas riendas a ese potro indisciplinado para poder conducirlo, ese arnés para que pueda guiarlo, para que cumpla el ministerio importante que tenía para él, ¿no? Entonces Dios se inmiscuye en la rutina de Pedro, aprieta sus riendas, pero esto lo que hace no es más que adiestrarlo, no es más que animarlo, no es más que transformarlo, no es más que cambiarlo para que pueda tener un ministerio grande, ¿no? Pedro mismo aprendió a ser prisionero de Cristo, prisionero del Señor. Muchas veces a lo largo de su vida, Pedro padeció encierros, cárceles. En los años siguientes estuvo pasando por diferentes dificultades, diversas, muchas tentaciones, pero todo eso fue moldeando el carácter de Pedro, fue cambiando su manera de ser, fue preparándolo para ser sacrificado como un cordero sin mancha, ¿no? Entonces, Pedro llega a cambiar porque el Señor lo empezó a trabajar con él. Su vida fue cambiada drásticamente, gracias al Señor que tuvo misericordia de él y le hizo ser fuerte, le hizo ser perseverante y le cambió su carácter a un carácter manso, un carácter muy moldeable. Pedro cometía la falta de compararse con los demás. Vemos en Juan 21, versículos del 20 al 22, que dice, volviéndose Pedro, vio que le seguían los discípulos a quien amaba Jesús, el discípulo a quien amaba Jesús. Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Aquí vemos, hermanos, que el problema reside en muchos corazones jóvenes, ¿no? De hacer comparaciones, de hacer, de buscar la competencia, estar siempre deseando, como habíamos visto al inicio, cuando dice, ¿qué me toca a mí? ¿Qué para mí? ¿No? Egoísmo, la competencia, el buscar para sí, el ego, la ambición, y estas cosas originan comparar con los demás. Pedro ansiaba ser más grande, Pedro quería ser más, mm, resaltar, ¿no? Quería salir o sobresalir sobre los demás. Y él estaba pendiente de lo que hacían sus compañeros. Esta es la verdadera razón de que tantas personas luchan con los celos. La única forma de librarlos de los celos para siempre es que nuestro corazón tenga intenciones puras y procurar únicamente glorificar a Dios, buscar el bien para los demás, buscar el bien para todos, no buscar un beneficio para nosotros mismos, ¿no? La clave para vencer en esta área de la vida es tener nuestras propias promesas de parte del Señor, el cual a todos nos da abundantemente y Él es capaz de transformar nuestras vidas como transformó la vida de Pedro. Miren, todas estas características que hemos analizado son características
que acompañaron al apóstol Pedro y que de alguna manera marcaron su vida, pero que también fueron motivos que hicieron que él cambie, cosas que fueron necesarios que sean tocadas por el Espíritu Santo del Señor y que, como vamos a ver, realmente el Señor hizo cosas maravillosas en la vida de Pedro. Todavía después de la muerte del Señor, él estuvo 36 años más cumpliendo el ministerio para el cual había sido llamado. El Señor bendijo grandemente la vida de Pedro, así como bendice también nuestras vidas para el servicio de su nombre, para poder servirle a Él. Continuando, hermanos, vamos a ver sobre la conversión de Pedro. Hemos visto 18 puntos que necesitaban una transformación, un cambio. Vemos en las imágenes algunos acontecimientos en la vida de Pedro desde que es llamado por el Señor Jesús hasta que posteriormente, después del Pentecostés, él predica con ese ímpetu que muchas vidas pudieron llegar al conocimiento de Cristo, a tal punto que Pedro tuvo un ministerio tan grande que los enfermos sanaban solamente al ser tocados por la sombra de Pedro. Miren cómo ese cambio, ¿no? De ese Pedro tan simple, tan insignificante, a ser ese Pedro imponente, ese Pedro que era capaz, bueno, no Pedro, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en él, que sanaba a los enfermos con su sombra, ¿no? Pero este Pedro que fue capaz de entregar su vida por el Señor, pero esta transformación y este cambio después de su falla al Señor y que fue de alguna manera el Señor abriéndole nuevamente esa posibilidad de liderar el grupo de los creyentes cuando dice apacienta mis ovejas, ¿no? A veces, hermanos, los fracasos en la vida nos ayudan para ese desarrollo espiritual, porque el fracaso nos deja una marca indeleble en nuestras vidas. En Pedro produjo un efecto realmente grande, porque la mente de Pedro empezó a vestirse de humildad. Él era impetuoso, era de alguna forma eh, lo contrario de humilde, ¿verdad? Él no era nada humilde, pero Dios empezó a vestirlo de humildad. Pedro fue quebrantado por completo. Esos sueños de grandeza y de exaltación quedaron en el pasado, quedaron hechos cenizas, hechos polvo. Su confianza en la carne había recibido un golpe mortal. Antes él confiaba mucho en su carne, confiaba mucho en su capacidad personal propia, pero con el poder de este cambio, de esta transformación que el Señor hizo en él, ya empezó a dejar esa confianza en la carne para poder confiar solamente en el Señor. Solamente las oraciones de Cristo lo sostuvieron en toda esta transformación. Podríamos decir que la vida de Pedro fue sacada de la muerte, porque después de su caída, después de haber sido avergonzado al no cumplir con su propósito y al haber confiado en su carne, pero el Señor lo ayudó, el Señor lo restauró y lo reconfirmó en público ante sus hermanos y le dijo que apaciente sus ovejas, ¿no? 3 veces se lo dijo al Señor. Cristo mismo lo readmitía a su llamado al ministerio y este acto de gracia del Señor Jesucristo cambió la vida de Pedro para siempre. A partir de allí vemos un crecimiento continuo, un Pedro que iba creciendo en estatura espiritual, ¿no? Y ganando cosas maravillosas para el Señor, teniendo un ministerio poderoso. Podemos ver que uno de los primeros milagros que se dan por parte de los apóstoles y que causó la persecución fue la curación de ese hombre que se encontraba en la puerta del templo La Hermosa, que recibe la sanidad. Era un hombre cojo de nacimiento, pero recibe sanidad por
obra del Espíritu Santo a través de la vida de Pedro y de Juan. Después de la resurrección, Jesús estuvo con sus discípulos en la tierra y durante todo ese tiempo empezó a enseñarle las Escrituras. Les enseñó y les explicó los propósitos y los planes de Dios, los planes de la iglesia, ¿no? Y después de 40 días, Cristo los comisionó para que predicaran el Evangelio a cada nación de la tierra. Después de dar esa orden y decir que esperen el poder del Espíritu Santo, el cual llegará en un día, les dijo que él iba a su Padre, ¿no? Y durante todo este tiempo, los 120 personas estaban reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Señor, del Espíritu Santo. Desde el principio vemos que Pedro había sido un vocero nato, él había sido un líder nato entre los 12 discípulos. Él tomaba representación de los discípulos entre sus hermanos. Cuando a muchos de los seguidores de Jesús les molestó el sermón referente al pan de vida, recordemos cuando Jesús dijo que es necesario que coman mi carne y beban mi sangre, mucha gente que en ese momento optaron por retirarse, ¿verdad? Y Jesús les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Entonces Pedro dijo inmediatamente, reafirmando la lealtad al Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. En Cesarea también, cuando pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿no? Después de haber negado al Señor, Pedro permaneció algunos días así como perplejo, como desconcertado, y le parecía que nunca iba a poder nuevamente a predicar la palabra de Dios. Se sentía avergonzado, se sentía eh, con con arrepentimiento en su corazón, pero no se sentía digno de poder hablar la palabra del Señor. Pero el Señor lo readmite nuevamente, públicamente ante sus hermanos, y él cobra ánimo nuevo y empieza a recuperarse de esa vergüenza y de ese reproche por la falla que había cometido, y empieza un ministerio poderoso en el nombre del Señor. Cuando pasa un tiempo después de la muerte de Judas, él es quien toma o dirige la asamblea para seleccionar al apóstol que iba a reemplazar a Judas como discípulo del Señor, ¿no? Conocemos esta historia, la suerte cayó en Matías, él fue quien continuó formando parte de los 12 como un discípulo más del Señor. En el día de Pentecostés habían pasado 54 días de que Pedro había negado al Señor, cuando el Señor fue entregado injustamente para ser muerto en la cruz. Y en ese tiempo, Pedro estuvo juntamente con los 120 en el aposento alto y recibieron el poder del Espíritu Santo. Cuando ellos reciben el poder del Espíritu Santo, Pedro pudo ponerse de pie y predicar a las multitudes con poder, ¿no? Con energía, con autoridad. Él hablaba y el fuego del Espíritu Santo era quien dirigía a las multitudes. La gente realmente estaba impresionada por ese fuego del Espíritu que venía de Pedro, esa audacia impresionante que manifestó, ¿no? La cual permitió explicar a toda la gente en qué consistía este nuevo mover de Dios. Pedro había experimentado una conversión importantísima, poderosa en su alma, y él ahora, juntamente con sus hermanos, estaban fortaleciéndose, estaban fuertes espiritualmente, utilizando las llaves del reino, ¿no? Y así abrieron la puerta para que sus propios hermanos judíos se incorporaran a la iglesia y posteriormente también
como vamos a ver enseguida, también los gentiles pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y ya el Señor les había dicho ir y predicar mi palabra a toda criatura, ¿no? Por todo el mundo, ir por todo el mundo. Eso ya la orden de predicar a toda criatura, no importando si eran judíos o no, y ya lo había dicho el Señor. Pero durante unos 10 años, prácticamente ellos solamente predicaron al pueblo judío, no a los gentiles. En los capítulos 1 al 12 de Hechos, la figura dominante en toda esta parte del libro de Hechos es evidentemente el apóstol Pedro, es la figura que predomina. A partir del 13 para adelante ya hay la predominancia más bien del apóstol Pablo y de los acontecimientos en la vida de este hermano que empezó también a cumplir un ministerio importante, ¿no? Él se convierte después en ese personaje importante, principal. Vemos en Hechos 3:1 al 4:21 la sanación del cojo, el primer milagro apostólico, como decíamos, un milagro que causó la persecución de Pedro, Pablo, que fueron azotados, fueron castigados y realmente empezaron a ser perseguidos, ¿no? Pedro expuso el pecado de Ananías y Zafira en Hechos 5. Después declaró que el juicio comienza por la casa de Dios. Habló en nombre de los 12 cuando fue llevado ante el Sanedrín. Fue actuando en representación de todos. Enviado con Juan a Samaria, por donde a través de la imposición de manos el Espíritu Santo cayó sobre los samaritanos. Además, Pedro reprendió a Simón por sus intereses malsanos, diciendo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero, ¿no? Ese mago que quiso comprar lo que ellos tenían, pensando que con dinero podía adquirir la promesa del Espíritu Santo, ¿no? Pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque esto no se puede comprar con dinero. Bueno, sabemos que la Iglesia Católica lo considera el primer papa, obviamente eso no es compartido por nosotros. Pedro también hizo otros milagros, fue partícipe de otros milagros en la curación de Eneas, cuando Dorcas es resucitada de los muertos, y ciudades enteras que vinieron a conocer de la verdad de Dios a través del ministerio de este apóstol. En Hechos capítulo 10, como ya habíamos indicado, se abre la puerta a los gentiles, ¿no? Ya como decíamos también, Cristo ya le había encargado a los discípulos como digamos, un mandamiento de ir y predicar a todas las naciones. Pero esto no había sido cumplido, al menos durante estos 10 primeros años, los discípulos no lo habían hecho. Sin embargo, en una ocasión vamos a ver cómo el Señor llama a Pedro y le habla de una manera interesante, ¿no? Él tiene una visión. En esa visión, él tenía mucha hambre y vio muchos animales, bestias salvajes, reptiles, aves de los cielos. Y entonces él dijo: ¿qué es esto, no? Y el Señor le dice: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro con ímpetu protestó en la visión diciendo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Después de meditar en la visión y en el hecho de que el Señor lo había dirigido a la casa de Cornelio, la cual no era judía, eran ellos gentiles, Pedro comenzó a entender la interpretación, diciendo: Dios me ha mostrado que no debo llamar a ningún hombre común ni inmundo. Entonces es evidente aquí que la visión se refería a los gentiles, a quienes los judíos en ese momento consideraban como gente inmunda o gente común.
Tanto así que ellos no podían ni siquiera juntarse con ellos, ni comer mucho menos con ellos, porque eran gentiles, ellos no eran del pueblo de Israel. Sin embargo, en esta ocasión, en la visión que tiene Pedro, él entiende que se trata de que Dios ha limpiado también a los gentiles y no tenemos por qué llamarle inmundos ni impuros, y lo hace ir a la casa de Cornelio. Cornelio también había tenido la visita del ángel que le dice que iba a venir alguien a predicar en su casa, ¿verdad? Envió a Pedro, Pedro llega a la casa de Cornelio, les predica y se convierten. Y algo interesante que ocurre en la casa de Cornelio es que también el Espíritu Santo se manifiesta sobre toda la gente que estaba allí, sobre los no judíos, y los escucharon hablar en nuevas lenguas, tal cual había ocurrido el día de Pentecostés. Entonces los judíos que habían ido con Pedro como que se quedaron atónitos, se quedaron perplejos de lo que había ocurrido y vieron que realmente el, esto iba en contra de lo que creían hasta ese momento, su tradición, su teología, ¿no? Porque los gentiles no tenían circuncisión, los gentiles no guardaban la ley, los gentiles no tenían las mismas costumbres judías. Sin embargo, el Señor los había aceptado tal cual eran. Entonces vemos, hermanos, en este acto de Dios realmente interesantísimo y en donde se presenta la misma presencia del Señor y hace pues de que estos hombres gentiles también puedan tener ese conocimiento de la verdad de Dios y puedan ser llenos del Espíritu Santo, al igual que los creyentes judíos. Y esto pues es reafirmado luego por Pedro en el Concilio de Jerusalén. Sabemos que habían muchos judíos o judeocristianos que de alguna manera querían obligar a los gentiles a cumplir con los ritos del judaísmo. Querían obligarlos a circuncidarse, querían obligarlos a guardar las leyes de la ley, a guardar el sábado, a hacer cumplir con los ritos que hacían los judíos, etc. Entonces querían judaizar a los no judíos. Entonces estas situaciones empezaron a tener cierto alcance de mayores magnitudes, así que decidieron hacer un concilio en Jerusalén, en donde Pedro justamente manifiesta que los cristianos y da testimonio de lo ocurrido en la casa de Cornelio, ¿no? En donde dice que los judíos también, al igual que los judíos, los cristianos, perdón, los gentiles, también tenían esa posibilidad y la aceptación por parte del Señor, que también sin que hayan sido circuncidados ni tengan guardamiento o que no hayan guardado la ley mosaica, sin embargo, ellos también habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Aunque como vamos a ver dentro de un momento, este mensaje que Pedro dio, más adelante hubo un desacuerdo con su propio mensaje, en una forma de actuar que él tuvo realmente vergonzosa, que fue motivo de que Pablo reconvenga con él y le reclame por su actitud hipócrita, ¿no? Y esto había sido por temor. Luego del concilio de Jerusalén que había finalizado, Pablo y sus compañeros regresaron a Antioquía de Siria. Antioquía de Siria era el lugar donde se reunía la iglesia gentil como sede principal, ¿no? Es una de las primeras iglesias gentiles. Entonces, en esta iglesia de Antioquía, Pedro va como visitante. Y cuando vino Pedro a Antioquía, dice, le resistí cara a cara, dice Gálatas 2:11, estas son palabras del apóstol Pablo, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el líder, el anciano que dirigía el grupo allá en Antioquía, dice, comía con los gentiles, pero después
que vinieron, ya entonces Pedro se retraía, ya no quería juntarse con los gentiles, con quien hace poco estaba comiendo, bebiendo, ¿no? ¿Por qué lo hacía? Porque tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, miedo de los judíos que no compartían estas cosas, ¿no? De que ellos querían que sean circuncidados y que guarden toda la ley, todos los gentiles. Dice Pablo también que en esa simulación participaban otros judíos como Bernabé. Aún Bernabé estaba siendo arrastrado, dice, por la hipocresía de ellos. Entonces Pablo enérgicamente acá tuvo un encuentro con Pedro y le reclama por esta actitud hipócrita. Pero realmente, dice Pablo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Esto era inexcusable, especialmente porque Dios había escogido a Pedro para abrir la puerta de los gentiles y le había dado la visión que hemos visto de Hechos 10, donde aparece ese manto con los animales impuros, ¿no? Hasta aquí vemos que todavía habían aspectos en la vida de Pedro que necesitaban una conversión. Y como decíamos, esa conversión y ese cambio se fue dando gradualmente, gradualmente. Realmente esta actitud que tuvo Pedro en esta ocasión fue motivo para generar una debilidad de la fe de los hermanos. Debilitó la fe de muchos hermanos que vieron esta actitud reprochable. Bien, hermanos, aparte de los 4 evangelios y el libro de los Hechos, hay poco que se conozca o que se hable en las Escrituras acerca de la vida de Pedro, ¿no? Mayormente todo lo que se conoce o se encuentran en los evangelios o en el libro de los Hechos. También algunas cosas, pues, vamos a encontrar en las epístolas de Pedro mismo, ¿no? Algunos versículos, bueno, como Gálatas 2:9, dice Pablo, era uno de las columnas de la iglesia. En los versículos 7-8 también del mismo libro, dice que el ministerio de Pedro estaba dirigido primordialmente al mundo judío. El capítulo 2 de Gálatas testifica que fue hasta que tuvo lugar el concilio de Jerusalén, más o menos 17 años después de su conversión, que él fue presentado por primera vez a los 12 apóstoles. O sea, Pablo testifica que él estuvo 17 años después de su conversión, digamos, trabajando por su cuenta, pero no había sido presentado a los discípulos, ¿no? Estos 15 días que habían pasado, dice acá, aunque se habían conocido a Pedro hacía 14 años y pasado 15 días con él en Jerusalén. Entonces ya Pablo y Pedro se conocían previo a este acontecimiento. Hacía 14 años que se habían conocido. Y en ese tiempo habían pasado 15 días en Jerusalén. Entonces esos 15 días debieron ser muy especiales para ambos, ¿no? Pablo había sido visitado por el Cristo resucitado hacía varios años y acababa de regresar del desierto árabe. Pedro había estado con Cristo durante su ministerio terrenal por 3 años y medio. Y ahora Pablo había estado con Cristo resucitado por 3 años recibiendo revelación del Evangelio. El encuentro de los 2 apóstoles fue aproximadamente en el año 37 después de Cristo, casi unos 7 años después del Pentecostés. En 1 Corintios 9:5, Pablo da a entender que Pedro viajaba con su esposa y así también lo hacían los otros apóstoles. Para una esposa, viajar implicaba una gran dedicación, pero también era un ministro
Pedro era un ministro visitante en la iglesia en Corinto. Y en ciertos segmentos incluso dice que preferían el estilo de ministrar de Pedro antes que el de Pablo o el de Apolos. Pedro viajó extensamente por la zona del Mediterráneo y ministró varias iglesias, pero principalmente iglesias judías, ¿no? Bien, hermanos, ahora vamos a ver un repaso sobre las epístolas. Pablo escribe 2 epístolas y las 2 epístolas fueron escritas en Roma. La primera de Pedro fue escrita en el año 65 después de Cristo y la segunda de Pedro en el año 66 después de Cristo, poco antes de la muerte de Pedro. En la primera epístola, Pedro buscó fortalecer a los santos que habían estado sometidos a persecución, había en esta suerte de problema de la iglesia que estaba siendo perseguida primero por los fariseos, por los mismos judíos, ¿no? Que no compartían esta nueva fe y que lo veían como una amenaza, hasta la persecución por el emperador Nerón, que realmente fue una persecución muy cruel. Y entonces la iglesia estaba siendo sometida a persecuciones, estaba siendo sometida a maltrato y muchas veces causando incluso la muerte. Entonces Pedro busca fortalecer a los santos, fortalecerlos a la familia de la fe. Ambas epístolas, primera y segunda de Pedro, revelan mucho de él. Él las escribió principalmente basándose en sus propias experiencias con el Señor, que lo que él hizo y forjó en su corazón. Los asuntos que menciona son propiamente las áreas de la vida en que él mismo halló una clave para la victoria personal. Aunque los cristianos estamos siendo afligidos desde muchos frentes, Pedro les aconsejó comprobar si su sufrimiento venía de la causa correcta. Esto es porque el mismo Pedro en sus comienzos había dado entrada en su vida a tentaciones y presiones innecesarias, como ya lo hemos analizado. Entonces, muchas de esas presiones que soportamos las provocamos nosotros mismos. Por eso que Pedro insiste en que debemos buscar justamente que las áreas de nuestra vida en la que hallemos o busquemos esa victoria personal deban estar sujetas, o mejor dicho, si nosotros somos afligidos en esos frentes, debemos comprobar, dice Pedro, si ese sufrimiento proviene de una causa correcta, si estamos sufriendo por la causa correcta, ¿no? Y eso lo dice por experiencia propia, por experiencia personal, porque su misma vida, su misma personalidad le había generado tener actitudes que le habían hecho sufrir por causa propia. La iglesia de Corinto, perdón, de la epístola de Pedro, es una epístola que fue escrita en Roma en el año 65 y los destinatarios no son, digamos, específicos, no es una iglesia específica. Está dirigido a todos los judíos de la dispersión que residían en los distintos lugares del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Asia, de Bitinia, ¿no? El contenido es altamente judío y está saturado con citas y menciones del Antiguo Testamento. Esta epístola no fue escrita para individuos particulares o para iglesias específicas. Por lo tanto, esta es una de las cartas o epístolas generales, al igual que lo son Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan, y Judas. El tema, como decíamos, es el sufrimiento y la forma cristiana de reaccionar a ese sufrimiento. Este tema se encuentra en no menos de 16 veces solo en la Primera de Pedro. Sin embargo, es el sufrimiento que conduce a la gloria. Pedro nos dice repetidamente que la gloria venidera
es precedida por el sufrimiento. Todo cristiano deseoso de corona debe primero estar dispuesto a enfrentar la adversidad. Por tanto, vamos a contemplar el sufrimiento desde tres perspectivas. Uno, el propósito y las recompensas del sufrimiento. Dos, cómo tener victoria en el sufrimiento. Y tres, cómo estar seguros de estar padeciendo por la causa correcta. Este es el contenido de la primera epístola de Pedro, y la segunda epístola comienza con su nombre completo. Dice Simón Pedro, ¿no? Simón significa el que oye, y Pedro significa piedra, ¿no? El que oyó se convirtió en la piedra, en la roca que es el fundamento, la roca principal, el que soporta la iglesia, ¿no? Con el poder de Cristo y de su Espíritu Santo. Sí. Simón tenía un oído abierto para escuchar al Señor. Como vimos en la primera epístola de Pedro, también la segunda está dirigida al mismo grupo de hermanos. Son las iglesias que están, o mejor dicho, los judíos que están dispersos por diferentes lugares a causa de las persecuciones y el sufrimiento. La carta o la epístola de segunda de Pedro fue escrita poco antes de la muerte del apóstol. Al momento de escribir esta segunda epístola, Pedro quizá habría pensado en muchos más oyentes, ya que esta vez es más apremiante y contiene palabras finales. El objeto de Pedro en la primera epístola era fortalecer a los santos que estaban siendo perseguidos. En la segunda epístola, él advierte contra el peligro mayor, los falsos maestros dentro de la familia de la fe. ¿Dónde y de dónde? Las dos epístolas fueron escritas desde Roma. La primera se escribió en el año 65 y la segunda en el año 66. Luego, antes de ser martirizado, Pedro estaba pensando en el cielo, sabía que iba a morir muy pronto. Cristo le había hablado a Pedro acerca de su muerte 36 años atrás, y ahora había llegado el momento. La segunda epístola de Pedro comprende las últimas palabras y recordatorios que le hace el apóstol a la iglesia antes de proseguir él a la gloria eterna. ¿Cuál es el tema de la segunda epístola de Pedro? Pedro ya estaba por salir de escena, ya estaba cercana a su hora, iba a ser entregado a Nerón y Nerón iba a tomar su vida, iba a ser crucificado, ¿no? Entonces él de manera profética le advierte a sus lectores que pronto serán pasados por el sedazo, que se levantarán falsos maestros en la iglesia y que muchos de los redimidos los seguirían. Esto vio su cumplimiento en la iglesia de los primeros días. Desafortunadamente, también en nuestros días verá su cumplimiento, especialmente cuando aparezca el hombre de pecado. Así Pedro exhorta a los creyentes a procurar hacer firmes la vocación y la elección. Deja muy claro que algunos que ya conocen al Salvador van a darle la espalda, convirtiéndose en apóstatas, y estos se perderán. En muchas ocasiones o varias veces advierte que no seamos persuadidos por las falacias y engaños venideros que son infiltrados en la iglesia, porque el Señor puede librar de tentación a los piadosos. Pedro también asegura a los creyentes que nunca caeremos si añadimos 7 cosas a nuestra fe. Añadir a nuestra fe virtud, a nuestra virtud conocimiento, a nuestro conocimiento dominio propio, a nuestro dominio propio paciencia, a nuestra paciencia piedad, a nuestra piedad afecto fraternal y a nuestro afecto fraternal el amor. Para concluir, Pedro nos pone sobre alerta una vez más para que nos guardemos, nos proviene con anticipación acerca de la llegada de la apostasía, para no ser arrastrados por el error de los inicuos, antes bien,
crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pedro hace todo lo que puede antes de morir para preparar a los santos para un periodo de prueba. El mayor de los peligros no es la persecución por parte del mundo, sino el engaño que hay en el interior de la misma iglesia. Recordemos, hermanos, que Dios permite que maestros falsos y doctrinas erróneas pasen por su iglesia con el fin de probar el corazón de su pueblo. Bien, hermanos, eso es todo por hoy, por esta oportunidad. Agradecemos y para concluir vamos mencionando que la vida del apóstol Pedro nos hace entender muchos aspectos de nuestra propia vida y cómo nosotros también estamos en una transformación, en un cambio, en una conversión gradual, porque muchas de las cosas que vivimos y que hacemos quizá no sean correctas y quizá estén movidas por nuestra carne y no por el conocimiento de la verdad de Dios. Entonces vemos como ejemplo la vida de Pedro y hay muchas enseñanzas que aplican a nuestra vida personal. Dios los bendiga a todos y cada uno.